El Imperio Acadio. El Imperio Acadio fue el primero de su tipo de Mesopotamia, floreciendo desde el 2334 hasta el 2154 a.C. Fue fundado por Sargón de Acadia, quien es considerado uno de los primeros grandes emperadores de la historia. Desarrollaron el primer ejército permanente del mundo, lo que les permitió mantener el control sobre su imperio. La influencia del imperio se extendía desde el mar Mediterráneo hasta las montañas Zagros, abarcando lo que hoy en día es Irak, Siria, Kuwait y partes de Turquía e Irán. Una de las mejores formas de conocer el imperio es a través de la lectura del Love Song to a Plough. No expresa amor por una persona, sino por un arado, resaltando el profundo amor de los acadios por ellos, ya que los ayudaban a cultivar. Los cambios ambientales, incluyendo condiciones áridas y sequías, interrumpieron la agricultura y desestabilizaron la economía. Las rebeliones internas y las crisis sucesorias debilitaron el control. La caída del imperio acadio marcó el fin del primer imperio conocido en la Mesopotamia. El Imperio Egipcio. El Imperio Egipcio alcanzó la cúspide de su poder durante el periodo del Nuevo Reino, aproximadamente 1550 a 1070 a.C. Esta fue su era más próspera. Algunos de los faraones más famosos e influyentes gobernaron durante este tiempo, incluyendo a Hatshepsut, Tutmosis III y Ramsés II. Construyeron templos asombrosos y el famoso Valle de los Reyes, donde enterraron a sus faraones, como Tutankamón, en tumbas secretas llenas de tesoros. Las pirámides, que fueron construidas antes del Nuevo Reino, son como gigantescos rompecabezas hechos de enormes bloques de piedra. Las más famosas están en Giza, incluida la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los egipcios también adoraban a los animales, creyendo que eran encarnaciones de dioses. Los gatos, asociados con la diosa Bastet, eran compañeros apreciados, incluso momificados al fallecer. De manera similar, los halcones simbolizaban al poderoso dios Horus y los escarabajos representaban el renacimiento. Las invasiones externas, notablemente por los pueblos del mar y los asirios, debilitaron las defensas de Egipto, marcando el fin del periodo del Nuevo Reino alrededor del 1070 a.C. A pesar de resurgimientos posteriores, el colapso reflejó una combinación de debilidades internas, presiones externas y cambios en la dinámica del poder regional, alterando la trayectoria histórica de Egipto. El Imperio Hitita. El Imperio Hitita fue una potencia de la Edad del Bronce que prosperó desde el 1600 hasta el 1178 a.C. Estos guerreros anatolios se especializaban en carros de guerra, trabajo de hierro y la elaboración de tratados grabados en arcilla, y se ubicaba principalmente en lo que hoy es la moderna Turquía, con su núcleo en la región central de Anatolia. El territorio central del Imperio Hitita cubría las partes centrales y sur de Anatolia. Imagina una sociedad donde el rey no solo era un gobernante, sino el representante terrenal de un poderoso dios de la tormenta. Al morir, no solo iba al más allá, sino que se convertía en un dios él mismo. La sociedad hitita no era tan rígida como otros imperios. Si bien había nobles, plebeyos e incluso esclavos, había una cantidad sorprendente de movilidad social, lo que significaba que un artesano hábil podía ascender en las filas e incluso las mujeres ocupaban posiciones de poder, algunas actuando como reinas o sacerdotisas. Dominaron el arte de fundir y forjar este metal resistente, dándoles una ventaja significativa en la guerra. La caída de este imperio, una de las principales potencias de la Edad del Bronce tardío, ocurrió alrededor del siglo XII a.C., en medio de un periodo de violencia generalizada en el Mediterráneo oriental, que incluyó disputas de sucesión y rebeliones de estados vasallos, lo que destruyó aún más la autoridad central. El Imperio Asirio. Los asirios fueron el imperio dominante del mundo antiguo, gobernando desde el 911 hasta el 609 a.C. Construyeron un imperio a través de la conquista, convirtiéndose en la primera verdadera potencia mundial en la historia. Estaba centrado en la región de Mesopotamia, principalmente en lo que ahora es Irak moderno. Los territorios centrales de este imperio incluían el corazón de Asiria, que abarcaba regiones a lo largo del río Tigris, especialmente alrededor de las ciudades de Ashur, Nínive y Nimrud. A diferencia de los imperios, los asirios no estaban interesados en la asimilación cultural, es decir, en hacer que otros reinos cercanos fueran como ellos. Su enfoque estaba en conquistar, controlar y extraer tributos.
Su temible ejército, equipado con armas de hierro y tácticas de asedio innovadoras, aplastaba a la oposición con una eficacia despiadada. Pero la fuerza bruta no era su única arma. Los asirios también eran maestros de la organización. Desarrollaron gobiernos sofisticados con una red de provincias, gobernadores y recaudadores de impuestos, asegurando un flujo constante de riqueza para financiar su máquina de guerra. A pesar de su poder, el imperio asirio no era invencible. Su expansión despiadada creó odio entre los pueblos conquistados y las rebeliones internas eventualmente debilitaron su control. En el 609 a.C., el imperio se desmoronó, dejando atrás un legado complejo. El Imperio Persa. El Imperio Aqueménida, también conocido como el Imperio Persa, fue un imperio masivo y poderoso que comenzó alrededor del 550 a.C., cuando un líder astuto llamado Ciro el Grande decidió unir diferentes tierras bajo un solo gobierno. Este imperio se volvió enorme, extendiéndose desde partes de Europa hasta Asia y África, convirtiéndolo en uno de los imperios más grandes que la gente hubiera visto. Lo que hizo especial al imperio persa fue cómo estaba dirigido. Ciro el Grande y los reyes después de él fueron gobernantes inteligentes que trataban a los pueblos conquistados con amabilidad. Les permitían mantener sus costumbres y religiones, lo que ayudaba a mantener la paz en todo el vasto imperio. Los persas también fueron constructores increíbles. Crearon hermosas ciudades como Persépolis, que estaba llena de impresionantes palacios y enormes estatuas. Este lugar era tan impresionante que era como el corazón del imperio, mostrando su poder y riqueza. Otra cosa genial sobre el imperio persa fue su sistema de carreteras que incluía la famosa Ruta Real, que facilitaba el envío de mensajes y el comercio de mercancías rápidamente en todo el imperio. Esto era como la versión antigua de una autopista, ayudando a conectar diferentes partes del imperio y haciéndolo más fuerte. El imperio persa eventualmente cayó ante Alejandro Magno, un conquistador joven y ambicioso de Macedonia. El Imperio Macedonio. El Imperio Macedonio, que comenzó alrededor del 334 a.C., fue la creación de un joven ambicioso llamado Alejandro Magno. Solo estaba en sus 20 cuando decidió ganarse un nombre conquistando prácticamente todo el mundo conocido en ese momento. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta la India, convirtiéndolo en uno de los más grandes que alguien hubiera visto hasta entonces. Logró esto a través de tácticas militares realmente impresionantes y siendo increíblemente valiente, o temerario dependiendo de cómo lo mires, en la batalla. Una de las cosas más geniales sobre el imperio de Alejandro era que no solo conquistaba lugares y seguía adelante. Él difundió la cultura griega, el idioma y las ideas a donde quiera que fuera, un proceso conocido como helenización. Esto significaba que incluso mucho después de que su imperio se desmoronara, su influencia permanecía en forma de ciudades que parecían y se sentían griegas, desde sus teatros y mercados hasta la forma en que la gente vestía y hablaba. Alejandro Magno falleció con tan solo 32 años y su muerte repentina sorprendió a todos. Cuando sus generales se le preguntaron quién debería sucederlo, Alejandro supuestamente dijo: «Él es más fuerte». Esta respuesta vaga fue como encender una mecha en un barril de dinamita. Las guerras fueron brutales y durante muchos años desgarraron el imperio. En lugar de permanecer como uno grande, eventualmente se dividió en varios más pequeños, gobernados por los generales de Alejandro. Los más famosos de estos fueron el reino Ptolemaico en Egipto, el imperio Seleucida, que cubría gran parte del cercano oriente, y la dinastía Antigónida en Macedonia. El Imperio Maurya. El Imperio Maurya, que se volvió masivo alrededor del 321 al 185 a.C., creó uno de los mayores imperios jamás vistos en el subcontinente indio. Todo comenzó con un hombre astuto y ambicioso llamado Chandragupta Maurya. Con la ayuda de su consejero, Chanakya, quien era muy inteligente en política y estrategia, Chandragupta logró derrocar a la dinastía Nanda y establecer su propio gobierno. Este imperio era enorme, se extendía por la mayor parte de la India actual, partes de Irán y Asia Central. Esto fue un gran acontecimiento porque nadie antes había logrado unir tanta India bajo un solo gobierno. Una de las partes más interesantes de la historia de Chandragupta es cuando se encontró con el general de Alejandro Magno, Seleuco I Nicator. Terminaron haciendo un trato en el que Chandragupta obtuvo algunos territorios importantes a cambio de 500 elefantes de guerra. Estos animales cambiaron el curso de las batallas en esa época.
Después de Chandragupta, su hijo Bindusara y luego su nieto Asoka el Grande tomaron el poder. Asoka es una superestrella de la historia antigua porque tuvo un gran cambio de corazón después de una batalla sangrienta. Decidió seguir el budismo y difundir mensajes de paz y bondad, lo cual fue bastante revolucionario en ese momento. Una de las cosas más geniales que quedan del Imperio Maurya son los pilares y edictos de roca de Asoka. Estas son grandes piedras talladas con mensajes y leyes de Asoka, que instan a las personas a ser buenas entre sí y seguir los principios budistas. Son como vallas publicitarias antiguas de bondad. Después de la muerte del gran emperador mauriano Asoka, el imperio enfrentó un periodo de inestabilidad dinástica, con sucesores débiles incapaces de mantener el control centralizado. El Imperio Romano. Nacido en las cenizas de la República Romana, el imperio emergió bajo el gobierno de César Augusto en el 27 a.C. El Imperio Romano fue uno de los más impresionantes en la historia, comenzando alrededor del 27 a.C. cuando César Augusto tomó el trono y duró hasta el 476 después de Cristo en el occidente. Cubrió una vasta área, incluyendo tierras alrededor del mar Mediterráneo, extendiéndose hacia partes de Europa, Asia y África. Uno de los aspectos más interesantes del Imperio Romano fue su sistema legal, que sentó las bases para muchos principios legales aún en uso hoy en día. El derecho romano influyó en el desarrollo de sistemas legales en muchos países occidentales, enfatizando los derechos de los ciudadanos y la importancia de un juicio justo. A medida que el imperio se expandía, absorbía diversas culturas y tradiciones. La filosofía griega, los dioses egipcios y las costumbres locales encontraron su lugar dentro del mundo romano. El Coliseo se convirtió en un símbolo del imperio, albergando combates de gladiadores, carreras de carros y otros espectáculos que servían tanto como entrenamiento como medio de control social. A pesar de su fuerza inicial, el Imperio Romano de Occidente sucumbió a presiones en el siglo V después de Cristo, es decir, las invasiones bávaras finalmente llevaron a su caída en el año 476 después de Cristo. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol, fundado por Genghis Khan en 1206, se convirtió en el imperio terrestre continuo más grande de la historia. Partiendo de las estepas mongoles, Genghis Khan y sus descendientes expandieron el imperio a través de Asia, llegando a Europa, el Medio Oriente e incluso a los bordes del sudeste asiático. Lo que hizo increíblemente efectivos a los mongoles fue su asombrosa fuerza militar y movilidad. Los guerreros mongoles eran jinetes y arqueros expertos, capaces de moverse rápidamente a través de las vastas distancias, golpeando con rapidez y sorpresa. Sus tácticas fueron revolucionarias, combinando velocidad, recolección de inteligencia y guerra psicológica, para derrotar enemigos a menudo mucho más numerosos. Algunas estimaciones indican que los mongoles mataron a más de 45 millones de personas desde el inicio hasta el final del imperio, lo que representaba aproximadamente el 10% de la población mundial. Las ciudades fueron destruidas y las poblaciones civiles a menudo fueron masacradas cuando se encontraba resistencia. La peste bubónica, conocida como la peste negra, destruyó este imperio a mediados del siglo XIV, causando muerte generalizada y disruptura social. Esto debilitó aún más al imperio y aceleró su declive. Para finales del siglo XIV, el imperio mongol se había fragmentado en pequeños kanatos, cada uno gobernando una porción del territorio del antiguo imperio. Estos estados sucesores continuaron existiendo por algún tiempo, pero la era del dominio mongol había llegado a su fin. Un dato interesante es que también se estima que, dado que Genghis pudo tener tantos hijos, 1 de cada 12 hombres en Asia puede reclamar descendencia directa de él. El Imperio Otomano surgió a principios del siglo XIV en Anatolia y se extendió para controlar gran parte del sudeste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. El imperio fue fundado por Osman I, líder de un grupo tribal turco, quien estableció la dinastía otomana que gobernó durante más de 600 años. En su apogeo bajo Solimán el Magnífico, en el siglo XVI, el Imperio Otomano abarcaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados, y durante su mandato el imperio alcanzó su máximo esplendor, expandiendo sus territorios e influyendo en la política, cultura y economías de Europa, Asia y África.
El código legal que introdujo, conocido como el Kanun, ayudó a sistematizar y controlar eficientemente el imperio. Sin embargo, para el siglo XVII el imperio comenzó a declinar debido a reveses militares, ineficiencias administrativas y el ascenso de las potencias europeas. El siglo XIX y principios del siglo XX vieron al imperio luchando por modernizarse y mantenerse al día con los avances tecnológicos y militares en Europa. El fin del Imperio Otomano llegó después de la Primera Guerra Mundial, ya que se encontraba en el bando perdedor. Fue desmantelado y la República de Turquía fue establecida en 1923 bajo Mustafa Kemal Atatürk, marcando una nueva era en la historia turca.